Philip Butters arranca su análisis con la noticia del allanamiento a la casa del ministro Santibáñez y su secretaria. Todo se originó tras un reportaje de Cuarto Poder, programa que, según él, responde a una maquinaria caviar. Se pregunta por qué no enfrentaron al ministro en vivo si tenían información comprometedora. Dina Boluarte. El día de ayer, más o menos a esta hora, nos enterábamos que estaban allanando la casa del ministro Santibáñez, el despacho del ministro Santibáñez y también la casa de su secretaria. ¿Qué había pasado el fin de semana? Cuarto Poder, ¿no es cierto? Que es un programa evidentemente manejado por los caviares hace años ¿no es cierto? Y que lo conduce Sol Carreño, que tiene para ser criticada muchísimo como el común de la gente que salimos nosotros en televisión, porque no le tenemos que caer bien a todo el mundo. Pero específicamente Cuarto... El reportaje acusó a Santibáñez de pedir dinero para sobornar jueces y fiscales. Mientras el ministro estaba en Panorama, su equipo de prensa le advirtió sobre la denuncia. Butters sugiere que alguien de América TV filtró el guión del reportaje, permitiéndole al ministro responder sin haberlo visto en televisión. Maquinaria caviar para múltiples oficios, ¿no es cierto? No están para hacerse las vírgenes ni para hacerse las víctimas, ¿correcto? Entonces, sacan un reportaje de Santibáñez en donde le tiran barro a Santibáñez. Santibáñez en ese momento estaba en Panamericana, que queda a 5 cuadras, no más, ¿no? Ellos estaban viendo, es decir, entiendo Rosana Cueva, que es la directora general de prensa, y ha trabajado en Panorama, ¿no? Y Sol Carreño tiene pues 40 años de experiencia en esto, ¿no? Si no 35. Entonces, si estás viendo que el ministro está en el programa del costadito, ¿por qué no esperaron que venga el ministro y le tiraban encima su reportaje? El hecho es que el ministro, saliendo de Panorama, le dicen, te han hecho trizas en un reportaje donde dicen que tú pides plata para coimear jueces y fiscales, lo dice Perico en los Palotes. Entonces el ministro dice, a ver, ¿qué han dicho? Datéame, le dice a su gente de prensa. Y muy probablemente la gente de prensa, porque hay alguien de dentro de América Televisión, que no lo van a decir, le ha dado el texto de Juanita Avellaneda, el texto que lee para la edición. El escándalo explotó cuando Santibáñez mencionó nombres que solo se revelaban en el reportaje. Butters sugiere que hubo un chuponeo o filtración. En lugar de aclarar si era corrupto o no, el ministro desvió la atención peleando con Cuarto Poder y con la DIVIAC, generando aún más dudas sobre su conducta. Que es un guachafo y que es un figuretti por hacerse el bacán, le dice, acá está. Sol Carreño le dice, pero ¿usted cómo puede saber los nombres, no es cierto, de estas personas si usted no ha visto el reportaje? Usted dice que no lo ha visto. Porque estaba en camino, pues, no tiene cómo haberlo visto, porque el reportaje sale en televisión y el ministro, mientras que se bajaba de Panamericana, se subía a su carro, daba la vuelta a la manzana, se bajaba, lo maquillaban, lo micraban, seguramente su área de prensa le ha dicho esto, pero eso se lo han dado a la área de prensa. Por supuesto, se centró, pues, el debate entre Sol Carreño, ¿no es cierto?, y el señor, con respecto a si había chuponeado o no había chuponeado, pinchado o no pinchado, porque la pega de bacán, pues, ¿no? Y para con la gente de la DIVIAC, después se pelea con la gente de DIVIAC, entonces el tipo se presta a cualquier cantidad de suspicacias. Es decir, que hubiera él estado chequeando los archivos de manera indiscreta o de manera delictual, para ser más claro. Pero en eso se centra, en vez de centrar... Butters destaca que Santibáñez tiene un historial polémico. Se ha negado a responder sobre su relación con Culebra, una fuente clave en el caso. Para evitar el peritaje legal, prefirió asistir al Congreso y distraerse con otros temas, lo que, según Butters, es una estrategia para evadir su responsabilidad. La denuncia es que el señor es un coimero, ¿no es cierto? Entonces, eso enturbió el reportaje, que no permitíamos saber si el pata era coimero o no, porque él hacía abogado de policía. Este señor sí tiene el tema pendiente de Culebra, el cual no le da la cara, porque es su voz, él sí habló con Culebra. Tal es así que se hace loco, le sale pues todo lo leguleyo, todo lo paporretero, ¿no es cierto? Toda la tinterillada, la pendejada abogadil, y no quiere ir a dar la cara para el peritaje legal. Se va, por dar un ejemplo, al Congreso a perder el tiempo. En su intento de defenderse, Santibáñez terminó enredándose aún más. Según Butters, se puso a justificar sus acciones como si fuera abogado de sí mismo. Su actitud solo avivó las sospechas de que tenía conexiones oscuras con la policía y que estaba involucrado en manejos turbios dentro del Ministerio del Interior. Eso no se hace, pues, porque tú eres ministro, tienes que ser y parecer. Y si te está indicando que tú tienes relaciones oscuras,
con determinado sector de la policía, léase DIVIAC. El tal Junior Izquierdo te pinchó porque te fuiste de Boca. Y entre las múltiples cosas que decías es que tenías que reventar la DIVIAC por encargo de la presidenta, que después te iba a ser indispensable para ella y después quería ser presidente. ¿No es cierto? Entonces, eso sí lo ha dicho Santibáñez. Porque chato, se computa, sabelón, lo que tú quieras. El punto es que le allana la casa, ¿no? La allanada de la casa tiene vericuetos legales bastante discutibles, pero él se las ganó todas, porque en vez de dar la cara, él se... Butters sugiere que Santibáñez era clave para Dina Boluarte. Se filtró un audio donde el ministro hablaba de reventar enemigos por encargo de la presidenta y que su lealtad lo haría indispensable. La casa de Santibáñez fue allanada, pero él prefirió proteger a Boluarte en vez de limpiar su propio nombre. Sí mismo y chaleco de la presidenta, que sí tiene problemas, en donde no tienen nada que ver ni Sol Carreño, ni Cuarto Poder, ni los caviares. Porque Sol Carreño no le ha regalado Rolex. Presumo que su ex esposo le regalará Rolex. O su primo José Francisco Crucial le habrá regalado su Rolex. ¿No es cierto? Pero a ella no le ha regalado el Rolex. O sea, el hermano de Sol Carreño no ha ido a Coalihuarma con Beltrán para que le den cosas. Ya vamos a ver, pues. De Gorriti, no es el acusado con E de las matanzas. Entonces, ella tiene sus muertos en el closet para hablar. Butters insiste en que la estrategia del ministro fue errada. En lugar de enfrentar la justicia, se dedicó a hacer control de daños. Esto, según el periodista, solo profundizó la crisis en el gobierno de Boluarte, quien ya enfrenta múltiples escándalos sin resolver y no tiene cómo desligarse de esta polémica. Sin embargo, ella sale y da un deuteronomio, una felípica, y dice lo siguiente con respecto a un golpe blando, la prensa, Cuarto Poder. Cuarto Poder tiene larga data en este tipo de operativos, ¿ah? Y lo sabe Sol Carreño desde la época que mandaba ahí Montesinos, Crucial lo sabe. Su primo, el que yo conozco, se comió una cana por recibir dinero, solito. Luego, Butters apunta a Cuarto Poder, afirmando que este programa ha tenido un papel histórico en operaciones mediáticas. Recuerda cómo en la época de Montesinos ya se manejaban de manera turbia y cómo su actual equipo está ligado a figuras que han sido parte de ese sistema de manipulación. Y le quitaron su canal. Y ella se quedó trabajando para los que le quitaron el canal a su primo hermano. O sea, nadie sabía lo que pasaba en la época de Montesinos. Desde ahí Sol Carreño trabaja en televisión. Nicolás Lucra también, casado con la hermana de Crucillat. O sea que ángeles y vírgenes no hay en este cuento. Como tampoco fueron ángeles y vírgenes para destrozarle la vida al Arcón. Finalmente, Butters conecta este caso con otros donde la prensa destruyó reputaciones por intereses ajenos a la verdad. Menciona cómo se persiguió a Pedro Chávarri y a otros funcionarios cuando no se alineaban con ciertos sectores. Asegura que, en el Perú, la justicia y los medios son armas políticas. ¿Será este escándalo el inicio de una nueva crisis en el gobierno de Boluarte, o solo una cortina de humo para desviar la atención de problemas aún más graves?